Mi esposa me rompió el corazón en la fiesta de la empresa cuando, delante de todos, decidió bailar con su jefe, sonriéndole como si yo no existiera, como si todos los años que pasamos juntos no hubieran significado nada. Mientras la música resonaba por la sala y las luces se reflejaban en nuestros rostros, me acerqué a ellos con el corazón destrozado, sintiendo el mundo derrumbarse bajo mis pies, cada paso era un puñetazo en el alma, cada risa suya sonaba como una puñalada. La miré a los ojos y, con voz firme, aunque me temblaban los labios, le dije, espero que estés contenta con tus decisiones. Te amé de verdad, pero ahora siento que esto no es recíproco, así que me voy. Y así, dejé la fiesta, dejé la vida que habíamos construido, dejé atrás todo lo que creía que era el amor verdadero, cargando solo con las maletas de un hombre que había sido traicionado en el sentido más profundo de la palabra. Mientras me alejaba de esa ciudad, cada kilómetro que recorría parecía arrancarme un pedazo del pecho, las lágrimas fluían silenciosamente, mezclándose con la furia y la decepción que ardían como fuego en mis venas. Pasé noches sin dormir en la habitación del hotel, donde me escondía de mí mismo, recordando las promesas que hicimos, las risas que compartimos, las noches que juré protegerla de todo mal, sin imaginar jamás que el mayor daño vendría de ella. La imagen de ella acercándose a él en la pista de baile se repetía en mi mente como una película cruel e interminable, y la voz de mi subconsciente no dejaba de martillar, ¿cómo no te diste cuenta antes? ¿Cómo pudiste ser tan ciego como para creer que el amor que recibías era verdadero? En el fondo, cada pequeño distanciamiento, cada excusa para llegar tarde, cada mirada perdida que insistía en ignorar, ahora regresaba como metralla afilada, hiriendo mi dignidad y destruyendo lo poco que quedaba de mi confianza. La nueva ciudad me recibió con frialdad e indiferencia, pero fue en este silencio donde encontré la oportunidad de reconstruir mis ruinas. Alquilé un pequeño apartamento, lejos de cualquier recuerdo de ella, y pasé semanas en estado de shock, alternando entre el deseo de olvidarla y la malsana necesidad de saber si pensaba en mí, si se arrepentía, si siquiera una lágrima había caído de sus ojos después de mi partida. Las noches eran las más crueles, cada canción romántica que sonaba en la radio me recordaba su perfume, cada pareja que se abrazaba en las calles era un cruel recordatorio de lo que había perdido. Fue durante una tarde lluviosa, mientras caminaba sin rumbo por las calles mojadas, que se presentó una nueva oportunidad. Sus ojos se encontraron con los míos con una bondad que ya no recordaba que existía en el mundo, sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, y en cada sonrisa suya, me di cuenta de que aún había vida en mí. Hablamos durante horas de sueños, miedos y heridas, y mientras tanto, sentí que mi corazón se remendaba puntada a puntada, como si Dios me mostrara que el amor verdadero aún podía existir, incluso cuando todo parecía perdido. Pero el destino es caprichoso, y cuando el dolor parecía empezar a sanar, un día, al oír que llamaban a la puerta de mi nuevo hogar, allí estaba ella, agotada, delgada, con los ojos hinchados de tanto llorar, suplicando un segundo de atención, sosteniendo mi mano con la misma fuerza con la que un náufrago se agarra a un bote salvavidas. Sus palabras rebosaban desesperación, cometí un error, me perdí, te necesito. Y en ese instante, el tiempo se detuvo, los fantasmas del pasado se alzaron, y mi mente se vio bombardeada por recuerdos de noches solitarias, cenas frías y suspiros ahogados en la almohada. La amaba con cada fibra de mi ser, y por esa misma razón, perdonarla era inevitable. Pero perdonar no significaba renunciar a mi nueva vida, no significaba olvidar que, mientras yo me ahogaba en lágrimas, ella bailaba sonriendo en los brazos de otro. Entre nosotros, se abría un abismo de dolor que jamás se llenaría. Mi corazón, aunque más fuerte, ya no veía en ella a la mujer que una vez fue el amor de mi vida. En cada encuentro casual, en cada mensaje intercambiado, era evidente que el arrepentimiento la consumía como veneno, y verlo debería haberme dado satisfacción, pero solo me hizo darme cuenta de que ya no sentía nada más que lástima. Poco a poco, la nueva mujer en mi vida se convirtió en el motivo de mis sonrisas, la calma tras la tormenta, la luz que iluminaba mis días oscuros. Y cada vez que me abrazaba, comprendía que ya no necesitaba buscar fragmentos del pasado para sentirme completo. Mientras tanto, la mujer que una vez me prometió amor eterno seguía atrapada en su laberinto de arrepentimiento, llamando en mitad de la noche solo para oír mi voz, enviando cartas que llegaban demasiado tarde, buscando consuelo en un amor que ella misma había destruido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y con cada amanecer me sentía más lejos del dolor, más cerca de una vida que ya no dependía de las migajas de cariño de alguien que no sabía valorar mi dedicación. En mis sueños, la vi de pie al lado del camino,
tendiéndome las manos, pero yo seguía adelante, sin mirar atrás, sin querer volver a lo que ya no existía. El anhelo que una vez me torturó se convirtió en libertad, y con cada paso que daba junto a la nueva mujer, construía recuerdos tan intensos que borraban las marcas de la traición. Y fue en este proceso que comprendí que perdonar no es lo mismo que aceptar, que liberarse del rencor no significa renunciar a la dignidad, y que un verdadero nuevo comienzo solo ocurre cuando el dolor se convierte en solo un recuerdo lejano. Durante mucho tiempo, me pregunté si merecía otra oportunidad, si aún quedaba algo de nosotros que pudiera salvarse de las cenizas, pero cada vez que la veía ahogarse en sus propias lágrimas, me daba cuenta de que nuestro destino ya estaba sellado. En el fondo, la vida me había enseñado que el amor no se puede reconstruir donde hay traición, que algunas heridas pueden sanar, pero dejan cicatrices que nos recuerdan para siempre quiénes somos en realidad. Y mientras caminaba de la mano de quien me hizo sentir viva de nuevo, solo una pregunta resonaba en mi mente: ¿cómo pudo alguien que lo tenía todo elegir perder? Esta respuesta, quizás, es lo que todavía me hace despertar en mitad de la noche y mirar a un lado, seguro de que ya no soy el hombre traicionado, sino el hombre que finalmente ha aprendido a amarse a sí mismo. Bienvenidos al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son completamente ficticias y sirven para mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, corroe corazones y deja profundas cicatrices. Prepárense, porque ahora escucharán una historia impactante que les conmoverá. Disfruten la historia. Cuando se conocieron en una fiesta con amigos en común, Isen y Laura sintieron como si el destino los hubiera unido aquella noche lluviosa, cuando la electricidad de la tormenta parecía reflejar con exactitud la química explosiva entre ellos. Él, un analista financiero que, a pesar de su juventud, ya cargaba sobre sus hombros con la responsabilidad de un trabajo que requería largas jornadas y decisiones que podían cambiar destinos. Ella, una directora de marketing apasionada por los libros y el baile, alguien que no podía pasar un día sin sonreír, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Su primer encuentro, marcado por risas que resonaron hasta bien entrada la noche, fue solo el comienzo de una relación que rápidamente tomó la forma de un cuento de hadas moderno. Durante los primeros meses, cualquier diferencia parecía insignificante comparada con la calidez que sentían cada vez que se veían, y cada abrazo parecía prometer eternidad, haciendo que el tiempo se detuviera cuando estaban juntos. Poco a poco, las familias se fueron conociendo y, para su sorpresa, conectaron de inmediato. Su madre, una mujer cariñosa que se aseguraba de llenar la mesa de comida cuando Laura venía de visita, quedó encantada con la dulzura de la joven. Su padre, siempre orgulloso de su hija, admiraba la determinación de Isen. Este apoyo familiar fue la base para que su relación evolucionara con seguridad y serenidad, fortaleciéndose con cada desafío que enfrentaban. Celebraban cumpleaños, superaban pequeñas discusiones sobre el desorden en el apartamento y la costumbre de él de revisar contratos por la noche, o la de ella de esparcir libros por todas partes, como si las páginas fueran parte de la decoración. Pequeñas imperfecciones que, en ese momento, solo sirvieron para recordarles que el amor verdadero no requiere perfección, sino comprensión. Isen, a pesar de ser reservado, se esforzaba por sorprender a Laura siempre que podía, notas escondidas en su bolso con frases dulces, desayunos improvisados los domingos y paseos inesperados por el parque en las tardes soleadas. Laura, a su vez, correspondía con cenas preparadas al son de las canciones que marcaron el inicio de su relación, cariñosos mensajes de voz en horario laboral y regalos sencillos pero significativos, como una pulsera grabada con la fecha en que se conocieron. Su relación se basaba en estas pequeñas delicadezas que, sumadas, creaban la sensación de que nada podría hacer tambalear lo que habían logrado juntos. El apartamento en el que decidieron vivir después de un año de noviazgo reflejaba esta unión: paredes decoradas con cuadros que habían comprado en viajes cortos, plantas que Laura insistía en cuidar, incluso cuando Isen decía que no tenía talento para la jardinería, y un sofá donde pasaban horas abrazados viendo películas cuyos diálogos ya se sabían de memoria. Las mañanas estaban llenas de rutina, pero, curiosamente, era en esta previsibilidad donde ambos se sentían más seguros. Laura se despertaba temprano, preparaba café mientras él aún se estiraba y desayunaban juntos, compartiendo planes para el día. Algunos días, cuando uno de ellos tenía que irse temprano, la añoranza comenzaba incluso antes de cerrar la puerta. Las despedidas nunca eran frías, siempre acompañadas de un largo beso que decía más que cualquier palabra.
por la noche, se reencontraban, cansados pero sonrientes, intercambiando historias sobre compañeros de trabajo, metas alcanzadas y sueños que parecían cada vez más posibles cuando estaban el uno al lado del otro. Había algo mágico en cómo, incluso en los días más comunes, lograban transformar el hogar que habían construido en un refugio inviolable. Su cercanía llamó la atención de sus amigos, quienes solían decir que Laura y Isen eran la pareja perfecta, el modelo de relación que todos deseaban tener. Sonreían con torpeza al oír esto, pero en el fondo se sentían orgullosos, porque sabían cuánto habían luchado por mantener viva la llama que los unía desde la primera vez que se vieron. Los viernes se convirtieron en sagrados para reunirse solos, nuevos restaurantes, películas o incluso noches de hogar con pizza y vino. Los sábados, quedaban con amigos, viajaban a ciudades cercanas o simplemente dormían hasta tarde, disfrutando de la compañía mutua sin prisas. Y los domingos, les gustaba pasear por plazas y mercados, eligiendo frutas y verduras para la semana, mientras comentaban los colores que querían usar para pintar su habitación o el destino de su próximo viaje. En el trabajo, ambos eran reconocidos por su dedicación y talento, lo que a menudo requería horas extras y, en ocasiones, ausencias temporales para capacitaciones y reuniones fuera de la ciudad. Aún así, mantenían un contacto constante, mensajes cariñosos durante el día, llamadas rápidas para desearse buena suerte antes de reuniones importantes e incluso videollamadas nocturnas para verse, aunque solo fueran unos minutos, antes de acostarse. Esta dedicación mutua les permitió superar los momentos de estrés y fatiga sin que su relación se viera afectada. Laura siempre decía que el secreto era nunca acostarse enfadado, y Isen se esforzaba por seguir su ejemplo, sin importar lo difícil que hubiera sido el día. Juntos, aprendieron a reírse de los problemas, a buscar soluciones y a celebrar cada pequeño logro como si fuera una victoria monumental. Durante el tercer año de su relación, decidieron oficializar su unión en una ceremonia íntima, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos. Era un día soleado, con flores blancas decorando el pequeño jardín del lugar elegido, donde se prometieron amor, respeto y complicidad entre miradas emotivas y cálidos aplausos. El primer brindis transcurrió entre risas y lágrimas de alegría, el primer baile tuvo lugar bajo luces tenues que parecían bailar con ellos, y la luna llena iluminó esa noche como si también bendijera la nueva etapa que iniciaban. La luna de miel, breve pero intensa, transcurrió en una cabaña en la montaña, donde pudieron olvidarse del mundo y vivir días que parecían suspendidos en el tiempo, descubriendo nuevos sabores, paisajes y caricias. Al volver a casa, la rutina parecía aún más dulce. Arreglaron juntos la habitación de invitados, hablaron de nombres para sus futuros hijos y escribieron listas de lugares que soñaban con visitar en los próximos años. Cada elección era una promesa de que su amor se cultivaría con paciencia y dedicación. Y así continuaron, entre tareas domésticas y planes de futuro, entre abrazos nocturnos que disipaban cualquier miedo y palabras de aliento que se aseguraban de repetir cada vez que el otro se sentía inseguro. Incluso amigos que al principio dudaban de la intensidad de su relación empezaron a comentar lo raro que era ver a dos adultos tan comprometidos con la felicidad mutua. Isen solía sorprender a Laura con escapadas a la playa durante los fines de semana largos. Laura, a su vez, organizaba citas románticas en hoteles con encantos cercanos, para que pudieran rememorar los primeros días de su relación. Pero a pesar de toda la armonía, también existían las dificultades que toda pareja enfrenta, desacuerdos sobre gastos, agendas apretadas que limitaban su tiempo juntos, prioridades profesionales que, a veces, exigían sacrificios. En esos momentos, discutían, intercambiaban palabras duras, pero siempre recordaban el amor que sentían y lo importante que era reencontrarse. Las reconciliaciones eran momentos de vulnerabilidad que fortalecían el vínculo, pues demostraban que, por encima de todo, existía un deseo sincero de permanecer juntos. Con cada obstáculo superado, la pareja se fortalecía, con más confianza en que, a pesar de las imperfecciones del mundo y sus propios errores, tenían algo único y valioso que no podía ser destruido por los contratiempos comunes. El apartamento seguía siendo el escenario principal de los mejores recuerdos, cumpleaños celebrados con velas improvisadas, cenas quemadas que terminaban en risas y pedidos de pizza, tardes lluviosas donde se perdían en juegos de mesa y maratones de series. El ambiente rebosaba cariño, y las paredes eran testigos de promesas susurradas en la oscuridad, planes confiados con los primeros rayos del alba y confesiones que, para muchos, parecerían insignificantes, pero para ellos eran fundamentales. Y así, los días se acumulaban como capítulos de una historia escrita a cuatro manos,
cada una plasmando en el papel un nuevo párrafo de sueños y logros, de miedos y superación. En las miradas que intercambiaban al despertar, estaba la certeza de que, pasara lo que pasara, estarían juntos, listos para afrontar lo que se les presentara. Con el tiempo, su vida social empezó a girar en torno a sus compromisos profesionales, fiestas de empresa, eventos de networking y reuniones con colegas en bares y restaurantes de moda. Laura, con su carácter extrovertido, hacía amigos con facilidad, se desenvolvía con soltura en grupos y siempre era el centro de atención en las conversaciones. Isen, más reservado, prefería observar y participar solo cuando tenía algo relevante que decir, pero se enorgullecía de ver brillar a su pareja. En estas ocasiones, era habitual verlos tomados de la mano, sonriéndose como si compartieran un secreto invisible que los unía más que cualquier contrato firmado o fiesta a la que asistieran. Y aunque algunos colegas no ocultaban su admiración, ni siquiera un atisbo de envidia, por su aparentemente inquebrantable relación, mantenían la confianza, seguros de que nada podría corromper lo que habían construido. Cada detalle de su vida cotidiana, cada minuto dedicado a discutir planes, cada silencio confortable compartiendo el mismo sofá, contribuía a la idea de que su historia estaba destinada a perdurar. El apartamento seguía siendo un santuario donde podían ser vulnerables sin miedo, donde las lágrimas no eran señal de debilidad, sino de complicidad. Cada rincón llevaba su huella, desde el sillón descuidado hasta el escritorio lleno de notas y fotos de viajes que habían colgado en las paredes. Sus canciones favoritas resonaban por la habitación, arrullándolos en mañanas perezosas y noches llenas de susurros, recordándoles constantemente lo afortunados que eran de haberse encontrado. Pero en el fondo, había una sutil inquietud, una sombra imperceptible que se escondía entre las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana, esperando silenciosamente el momento adecuado para crecer. Las semanas posteriores a su tercer aniversario de bodas trajeron a Isen y Laura un ritmo de vida más intenso que nunca. Sus proyectos avanzaban en sus empresas, y las reuniones y las exigencias parecían multiplicarse con cada amanecer. Las conversaciones durante el desayuno se aceleraron, interrumpidas por miradas cansadas y listas mentales que debían revisarse antes de salir. El sofá, que antes había recibido largos abrazos, se convirtió en un lugar para conversaciones en voz baja sobre plazos y prioridades, mientras que los viajes de fin de semana, que siempre habían sido un refugio para la pareja, comenzaron a posponerse indefinidamente con promesas vacías de «la semana que viene». Laura empezó a llegar a casa más tarde, alegando compromisos de última hora, eventos con colegas y reuniones que se extendían mucho más allá del horario laboral. Isen, inmerso en sus propios informes e interminables informes, prefería no cuestionárselo, porque confiaba ciegamente en la mujer con la que había elegido compartir su vida. Al notar su ausencia, se convenció de que era solo el resultado del crecimiento profesional que tanto había fomentado. Sin embargo, en el silencio del apartamento, el eco de los pasos sonaba más fuerte que nunca y, en las noches que dormía solo, la cama le parecía fría y demasiado ancha. Los viernes, antaño sagrados, se convirtieron en un día más de trabajo, y la rutina de reunirse por la noche para compartir su cansancio se perdió entre apresurados intercambios de mensajes y llamadas telefónicas que terminaban con promesas de una futura compensación. Cuando estaban juntos, Isen notaba que Laura siempre tenía el móvil en la mano, respondiendo a los mensajes que la hacían sonreír discretamente. Creyendo que era paranoico, intentó alejar los malos pensamientos, esforzándose por recordar cada gesto de cariño que ella le había mostrado en los años anteriores, pero la sensación de distancia se hizo más palpable. Los sábados por la mañana, Laura parecía agotada, dormía hasta tarde y solo se levantaba cuando él ya estaba inmerso en los correos del trabajo, dejando el apartamento en silencio, como si ambos vivieran en mundos paralelos separados solo por finas paredes. Amigos cercanos empezaron a notar que algo había cambiado. En reuniones ocasionales, veían a Laura distraída, mirando repetidamente su teléfono e interrumpiendo conversaciones para responder llamadas que parecían demasiado urgentes para un sábado por la noche. Isen, en cambio, se esforzaba por guardar las apariencias, sonriendo y felicitando a su esposa cada vez que alguien le preguntaba cómo estaban, aunque en el fondo le dolía el corazón por no saber responder con sinceridad. Los chistes sobre la pareja perfecta empezaron a sonar amargos a quienes mejor los conocían, e incluso las risas que compartían en la cena ya no podían disimular las miradas distantes que intercambiaban. En casa, cada amanecer, cuando Laura llegaba sin muchas explicaciones, Isen fingía dormir,
pero su corazón latía desbocado, atento al sonido de sus llaves, los tacones que se quitaba al entrar, el susurro de los mensajes que seguía escribiendo mientras se acomodaba en la cama. Los domingos se volvieron especialmente difíciles, simbolizando la nostalgia de días más felices que ahora parecían cada vez más lejanos. Los paseos por el parque fueron reemplazados por viajes separados al gimnasio o a diferentes cafés, como si inconscientemente evitaran estar juntos para no enfrentarse a lo que se había vuelto obvio. Isen empezó a pasar más tiempo al aire libre, aceptando invitaciones de colegas a almuerzos que siempre había rechazado antes, pero aún no lograba llenar el vacío que se extendía en su interior. Laura, en cambio, parecía más inquieta, cambiándose de ropa varias veces antes de salir, como si quisiera impresionar a alguien, y evitando el contacto visual cuando él le hacía preguntas sencillas sobre su día. La complicidad que siempre había sido la base de su relación pareció disolverse lentamente, como un castillo de arena arrastrado por las olas de un mar embravecido. Una noche, al darse cuenta de que Laura no volvería temprano, Isen salió a caminar por las calles iluminadas solo por las farolas amarillas, buscando en cada esquina alguna señal que explicara lo que estaba sucediendo. La fría brisa de la madrugada le azotaba el rostro mientras intentaba ordenar sus pensamientos, repasando mentalmente cada detalle que pudiera indicar dónde habían empezado a perderse. En el fondo, luchaba contra la idea de que Laura pudiera estar compartiendo secretos con alguien más, pero la inquietud se convirtió en un dolor físico que le oprimía el pecho a cada paso. Al volver a casa, encontró el apartamento silencioso y oscuro, salvo por la tenue luz que provenía del móvil de Laura, olvidado en la encimera con la pantalla encendida y una notificación parpadeando. Sus ojos estaban fijos en el dispositivo como si fuera una ventana a un mundo desconocido, pero la lealtad y el amor que siempre había sentido le hicieron apartar la mirada y dejarlo donde estaba, prefiriendo hundirse en el sofá con pensamientos que le impedían dormir. A la mañana siguiente, Laura lucía más radiante que en mucho tiempo, preparándose con un entusiasmo que sonaba casi cruel. Isen intentó felicitarla por su nuevo atuendo, pero su respuesta fue una sonrisa distante y un beso apresurado que le cayó en la mejilla como un gesto automático, sin emoción. Observó cómo la puerta se cerraba tras ella, el sonido del pestillo sonó como una sentencia. Encendió la televisión para intentar distraerse, pero las imágenes y las voces parecían distantes, incapaces de ahogar el zumbido que resonaba en su mente. Los mensajes entre ellos se volvieron formales: ya estoy en casa, buenas noches, ya cené, e incluso esos comenzaron a escasear, dejando espacio para silencios ensordecedores. Isen comenzó a notar los diferentes aromas que percibía al abrazar a Laura, aromas que nunca había visto en casa, fragancias intensas que parecían gritar la presencia de alguien más cerca de ella de lo que él nunca había estado. Las excusas para compromisos inaplazables se multiplicaron, y la ropa que usaba se volvió cada vez más elegante, comprada especialmente para ocasiones en las que nunca aparecía Isen. En las pocas reuniones que aún mantenían en casa, las conversaciones se volvieron tensas, interrumpidas por largos suspiros y preguntas respondidas con monosílabos. Las manos que una vez habían estado entrelazadas ahora descansaban distantes sobre la mesa, y la sonrisa que lo había hecho sentir el hombre más amado del mundo había desaparecido, reemplazada por expresiones neutrales, casi impacientes. Las noches se volvieron insoportables para Isen, quien se movía de un lado a otro en la cama vacía, recordando el calor del cuerpo de Laura, el perfume de las sábanas, las risas que resonaban por la habitación. Cada recuerdo era una daga que se clavaba más profundamente en su pecho, alimentando un dolor que ya no podía ocultar ni siquiera de sí mismo. Un viernes lluvioso, la empresa de Laura organizó una gran fiesta para celebrar el cierre de un contrato importante y, como en tantas otras ocasiones, Isen fue invitado a acompañarla. A lo largo del día, sintió un malestar estomacal, una sensación que no podía explicar, pero que lo acompañó mientras se ponía el traje, se ajustaba la corbata y se miraba al espejo, intentando encontrar en sus propios ojos la confianza que siempre había tenido. Al llegar al lugar, un salón elegantemente decorado con luces colgantes que se reflejaban en copas de cristal, el ambiente parecía conspirar para que todo fuera perfecto, pero la distancia entre ellos, incluso mientras caminaban juntos, era más evidente que nunca. Isen vio a Laura saludar a sus compañeros con cálidos abrazos, reírse de chistes que no entendía e intercambiar largas miradas con personas que no reconocía. Mientras caminaban por la fiesta, Isen notó que la mirada de Laura se perdía entre la multitud, como si buscara algo o a alguien específico. Se sentía fuera de lugar, como un extra en un escenario que ya no le pertenecía,
y con cada canción que sonaba, la sensación de exclusión se intensificaba. Cuando anunciaron la apertura de la pista de baile, Laura se acercó a Isen con una sonrisa forzada y lo invitó a seguirla. Él aceptó, aunque a regañadientes, decidido a salvar cualquier chispa de lo que habían construido. Pero antes de que pudieran dar el primer paso, un hombre alto y de sonrisa segura se acercó a ella con naturalidad, extendiendo la mano para invitarla a bailar. Su vacilación duró solo un segundo, suficiente para que Isen sintiera que se le encogía el corazón, antes de verla aceptar la invitación con una sonrisa que no había visto en su rostro en meses. El sonido de la música llenó la sala mientras Isen observaba, paralizado, como la mujer que amaba era conducida por la pista de baile en brazos de otro hombre. Cada movimiento que hacía al ritmo de la música era como una sentencia, cada risa que compartía con el desconocido sonaba como la confirmación de que algo preciado se había perdido irremediablemente. Las luces giraban por la sala, proyectando reflejos que deslumbraban sus ojos y haciendo que las lágrimas que insistían en salir parecieran un efecto más de la iluminación. No podía apartar la mirada, como si aún esperara que ella lo mirara, que le extendiera la mano, pero eso nunca ocurrió. Y, en el momento en que la música cambió a una balada lenta, su rostro apretado contra el pecho del otro hombre fue todo lo que necesitó para estar seguro de lo que su corazón ya gritaba en silencio. El dolor se apoderó de cada fibra de su cuerpo mientras respiraba hondo, sintiendo que algo dentro de él se había roto de una vez por todas, mientras que, allí mismo, la traición se revelaba en cada compás de ese baile maldito. La música aún resonaba en la mente de Isen al salir del pasillo, cada acorde sonaba como una burla. Cada risa que provenía del interior del edificio le revolvía el estómago de indignación y decepción. Caminó por la acera mojada por la llovizna que empezaba a caer, sintiéndose más solo que nunca, sus pasos resonaban en el vacío de la noche como si marcaran el fin de todo en lo que creía. Al llegar al apartamento, la llave parecía pesarle toneladas en la mano, y el silencio del hogar que una vez fue un refugio se sentía más sofocante que nunca. No encendió las luces, simplemente se dejó caer en el sofá, con la mente llena de pensamientos confusos sobre cuando todo había empezado a desmoronarse. Las imágenes de ella bailando con el otro hombre se mezclaban con los recuerdos del pasado, creando una tortura que le impedía dormir. Cuando el cansancio finalmente lo venció, Isen tuvo sueños inquietos sobre las promesas que intercambiaron en el altar, la esperanza que habían construido juntos, ahora destrozada por la traición que había visto con sus propios ojos. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de su celular vibrando sobre la mesa de centro. Era Laura, enviándole un mensaje pidiéndole que la esperara en casa para hablar. Su corazón latía con fuerza, con miedo mezclado con una ira que jamás imaginó sentir por ella. Mientras esperaba, cada objeto del apartamento parecía recordarle lo que habían vivido, el sillón donde veían películas, la estantería con libros que habían elegido juntos, las plantas que ella cuidaba con dedicación. Al oír girar la llave en la cerradura, respiró hondo, se enderezó y mantuvo la mirada fija en la puerta, decidido a afrontar lo que viniera. Laura entró lentamente, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado, como si ya supiera que nada de lo que dijera cambiaría lo que estaba a punto de suceder. Isen permaneció en silencio, esperando a que ella fuera quien empezara, y tras unos segundos que parecieron una eternidad, Laura dejó escapar un profundo suspiro y dijo que necesitaba hablar, que ya no soportaba cargar con todo sola. Empezó a hablar con vacilación, diciendo que la distancia entre ellos no había aparecido de repente, que cada noche que llegaba tarde y cada mañana que pasaban sin mirarse a los ojos eran síntomas de algo que se había ido pudriendo lentamente. Isen escuchó en silencio, con los puños apretados, mientras ella le contaba lo perdida que se había sentido, como había empezado a buscar en otras conversaciones la atención que él, según ella, ya no tenía tiempo para dedicarle. Cada palabra se sentía como un cuchillo desgarrando su carne, pero se mantuvo firme, sabiendo que necesitaba oírlo todo, aunque doliera. Laura le contó entonces los encuentros que habían comenzado como almuerzos inocentes, luego cenas que se alargaban hasta altas horas de la noche, y finalmente noches en las que no volvía a casa, noches en las que su sonrisa pertenecía a otra persona. Isen se levantó, caminando hacia la ventana como si el aire en su interior ya no fuera suficiente para mantenerlo en pie, mientras las lágrimas que juró no derramar fluían silenciosamente. Cuando por fin logró hablar, su voz era débil pero llena de dolor. Él le preguntó cuándo su amor se había vuelto tan frágil que podía destruirse tan fácilmente. Le preguntó si en algún momento, estando en brazos del otro hombre,
Había pensado en todo lo que habían construido juntos, en los sueños que compartían. Laura rompió a llorar, diciendo que no sabía qué responder, que sentía vergüenza y arrepentimiento, pero que era demasiado tarde para deshacer lo que había hecho. Isen contuvo las lágrimas que amenazaban con desbordarse, mientras la confrontaba con preguntas que le martillaban la mente. Quería saber si había amor en lo que había vivido con el otro hombre, si realmente lo había cambiado por algo tan valioso como para destruirlo todo. Sus lágrimas se hicieron más fuertes, y entre sollozos, Laura confesó que lo que más le dolía era darse cuenta de que, aunque lo había destruido todo, todavía lo amaba más que a nada en el mundo. Entonces, en un momento de silencio tan denso que parecía que el aire se había evaporado, Isen le preguntó qué la había llevado a acudir a él ahora, después de todo, tras exponer su traición de forma tan cruel. Laura respiró hondo, con el rostro manchado de maquillaje y corrido por las lágrimas, y comenzó a revelar el secreto que había guardado como su última carta del triunfo. Con la voz entrecortada, confesó que desde el día en que él se fue de la fiesta y desapareció, se había dado cuenta de que no podía vivir sin él, que cada noche siguiente había estado llena de desesperación, que cada intento de encontrarlo la consumía por dentro. Pero lo que la hizo perder las fuerzas por completo fue descubrir que él no solo estaba reconstruyendo su vida, sino que había encontrado a otra mujer, alguien que le hacía sonreír de una forma que ella ya no podía. Laura confesó que había venido no solo a pedir perdón, sino porque había aprendido por amigos en común que él estaba viviendo una nueva historia, que ya no era el hombre que lloraba por ella, sino alguien capaz de amar a otra persona con la intensidad que una vez le había dedicado solo a ella. En ese momento, Isen se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos, pero con una serenidad que la desconcertó. Dijo que era cierto, que había conocido a alguien que le devolvió la alegría que ella había destruido, que cada día con esa nueva mujer era como recordar quién era antes de ser traicionado. Laura cayó de rodillas al suelo, sollozando, diciendo que esto no podía estar pasando, que no podía aceptar verlo seguir adelante, que siempre había creído que, incluso si descubría la traición, aún habría tiempo para reconstruir. Pero Isen, con una calma desgarradora, le explicó que el amor que había sentido por ella no era suficiente para borrar lo que había visto en esa pista de baile, que perdonarla no significaba volver atrás, y que la vida que estaba construyendo ahora era la prueba de que merecía a alguien que nunca le hiciera dudar de su propio valor. Laura se arrastró hacia él, agarrándole las manos como si intentara contener la arena que se le escapaba entre los dedos, rogándole que la mirara, que recordara los viajes, los sueños, las promesas susurradas en la oscuridad, pero Isen la observaba con el dolor de quien había amado profundamente y tenía el corazón roto, diciendo que esos recuerdos siempre serían parte de él, pero que ya no podían ser el presente ni el futuro. Ella gritó que lo amaba, que nada de lo que había vivido con el otro hombre importaba ya, que solo necesitaba una oportunidad para demostrar que podía ser la esposa que él merecía. Pero Isen negó con la cabeza, explicando que el amor verdadero no se mide por lo que hacemos cuando todo se derrumba, sino por lo que elegimos hacer para proteger a quien amamos mientras todo sigue en pie, y que ella había fracasado en eso irreversiblemente. En el punto álgido de su desesperación, Laura reveló que había pasado semanas intentando averiguar dónde estaba, que había viajado a la nueva ciudad, tocado puertas, llorado en hoteles buscando algún rastro de él, y que cuando se enteró de su nueva pareja, sintió que se le escapaba el suelo. Isen, con la mirada fija en ella, dijo que nunca le desearía ningún mal, que la perdonaba de corazón para poder vivir en paz, pero que ya había pasado página. Dijo que su corazón era libre y que ya no había lugar para el dolor que ella había causado. El silencio que se hizo después de estas palabras pareció gritar más fuerte que cualquier pelea que pudieran haber tenido, y cuando Laura intentó abrazarlo, él se apartó con suavidad, demostrando que la decisión era definitiva. Ella se quedó allí, arrodillada, mirándolo como si aún pudiera encontrar en sus ojos el reflejo del hombre que la amaba por encima de todo, pero lo que encontró fue la serenidad de quien finalmente se había reencontrado a sí misma. Isen finalmente caminó hacia la puerta, la abrió con firmeza y le dijo que era hora de irse, que la vida no esperaba a quienes se aferran al pasado y que él ya había esperado demasiado. Mientras Laura se marchaba, sus sollozos resonando por el pasillo, Isen cerró la puerta suavemente, se apoyó en ella y dejó escapar un profundo suspiro, no de tristeza, sino de alivio al saber que, a pesar del dolor, estaba listo para vivir un nuevo capítulo, sin sombras, sin mentiras, solo con la certeza de que nunca más aceptaría menos de lo que merecía. Las lágrimas de Laura aún corrían cuando la puerta se cerró tras ella, el sonido sordo resonó en el pasillo como la confirmación de un destino inalterable.
Isen se quedó allí unos minutos, respirando profundamente, mientras el pecho se le oprimía con la intensidad de lo que acababa de experimentar. El aire parecía pesado, cargado de recuerdos que danzaban a su alrededor como fantasmas obstinados, pero poco a poco, la atmósfera del apartamento comenzó a cambiar, como si la partida de Laura se hubiera llevado consigo parte del peso que lo asfixiaba. Caminó hacia la ventana, la abrió para dejar entrar el viento, trayendo consigo el fresco aroma de la noche y la sensación liberadora de que, por fin, la vida podía seguir adelante. Aún así, el silencio parecía gritar, como si las paredes quisieran recordarle los susurros, las risas y las promesas que una vez resonaron allí. Decidido a no ahogarse en estos recuerdos, empezó a coleccionar objetos que le recordaban lo destruido, fotos que conservaban sonrisas que ya no existían, cartas antiguas que hablaban de sueños perdidos, pequeños adornos comprados en viajes que ahora le dolían más que le alegraban. Cada objeto colocado en la caja parecía representar otro vínculo roto, otra liberación. En medio de este proceso, el celular de Isen vibró sobre la mesa, interrumpiendo el silencio. Era un mensaje de Sofía, la mujer que había entrado inesperadamente en su vida y le había demostrado que aún era posible sentir ligereza en el corazón. Le preguntó si quería compañía para cenar, porque presentía que podría necesitar a alguien. Isen sonrió con una mezcla de gratitud y sorpresa ante la amabilidad de alguien que apenas conocía su dolor, pero podía percibir sus silencios. Dijo que sí, que le encantaría verla, y comenzó a ordenar el apartamento con más dedicación, como si preparar el ambiente también preparara su alma para un nuevo comienzo. Se dio una ducha larga, dejó que el agua caliente le quitara la sensación de impureza que la traición había dejado en la piel, y al salir del baño, se sintió más ligero, más completo que en mucho tiempo. Se vistió con cuidado, no para impresionar, sino para sentirse bien consigo mismo, consciente de que cada detalle marcaba un paso hacia una nueva etapa. Sofía llegó unos minutos después, trayendo consigo el suave aroma que Isen ya asociaba con la paz. Al entrar en el apartamento, miró a su alrededor y vio las cajas apiladas en un rincón, pero no hizo preguntas, simplemente se acercó a él y lo abrazó con fuerza, como si supiera exactamente dónde estaban sus heridas. El abrazo duró más que cualquier palabra, y cuando se separaron, sus ojos se encontraron con los de él con una serenidad que lo desarmó. Fueron a la cocina a preparar la cena juntos, y cada simple gesto, cortar verduras, remover la salsa, poner la mesa, parecía tener un profundo significado, como si juntos reconstruyeran algo que se había hecho añicos. Sus conversaciones fluyeron con naturalidad, ligeras pero profundas, intercaladas con sonrisas que le recordaron a Isen quién era antes de que el dolor se apoderara de ellos. En un momento dado, se permitió confiarle parte de lo sucedido, sin entrar en detalles que aún dolían demasiado, pero dejando claro que la noche anterior había marcado el final definitivo de una historia que necesitaba terminar. Sofía escuchaba en silencio, sosteniendo su mano sobre la mesa, con la mirada atenta y comprensiva, sin juzgar ni dar consejos vanos. Cuando terminó de hablar, le apretó ligeramente los dedos y le dijo con voz suave que nadie debería vivir atrapado con alguien que no supiera valorar el amor recibido, que el perdón era liberador, pero que seguir adelante era esencial para no ser esclavo del pasado. Isen sintió sus palabras como un bálsamo, cada sílaba ayudaba a sanar heridas que temía que nunca cerrarían. Después de cenar, se sentaron en el sofá y allí, por primera vez en meses, rió de verdad, de cosas sencillas como historias de la infancia y recuerdos divertidos que ella compartía. Fue como si la vida volviera a cobrar color, aportando matices que creía no volver a ver. La atmósfera entre ellos se volvió tan íntima que, cuando Sofía apoyó la cabeza en su hombro, Isen sintió que el espacio que Laura había ocupado en su corazón finalmente se llenaba con algo nuevo, algo saludable. Sus manos trazaban líneas imaginarias en su brazo mientras hablaba de sueños que aún quería cumplir, viajes que quería hacer, libros que anhelaba leer, y él se sintió envuelto en cada palabra, cada sonrisa, como si pudiera vislumbrar un futuro con sentido. En un momento dado, Sofía levantó la vista, mirándolo fijamente, y le preguntó si realmente estaba listo para dejar atrás el pasado, no por ella, sino por sí mismo. Isen tardó mucho en responder, porque sabía que esa pregunta tenía más peso que cualquier otra cosa dicha esa noche. Finalmente, respiró hondo y dijo que sí, que el dolor seguía ahí, pero que ya no controlaba sus pasos, y que quería construir algo nuevo, algo real, sin fantasmas que acecharan cada gesto. El ambiente alegre se profundizó cuando Isen le contó cómo, en esa fiesta, la traición se le había revelado en cada movimiento, en cada sonrisa que ya no era para él.
Sofía le sujetó el rostro entre las manos, diciéndole que ya no tenía por qué cargar con eso, que no debía permitir que el error de alguien borrara la belleza de todo lo que aún podía experimentar. Sus palabras hicieron brotar lágrimas, no de tristeza, sino de alivio al sentirse finalmente comprendido. Cuando se besaron, fue con la delicadeza de quien sabe que el otro aún está sanando, pero también con la intensidad de quien quiere ser parte de esa sanación. El beso no trajo ninguna prisa, sino la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, el mundo estaba en su lugar. Al día siguiente, Isen despertó antes del amanecer. Sofía dormía plácidamente a su lado, con el rostro sereno iluminado por la tenue luz que entraba por la ventana. Se quedó allí observándola, sintiendo el pecho cálido de gratitud por haber encontrado a alguien que no solo veía su dolor, sino también su fuerza. Se levantó en silencio, preparó café para ambos y colocó flores en un pequeño jarrón sobre la mesa, sintiendo que esos pequeños gestos significaban más que cualquier palabra. Cuando Sofía despertó, lo encontró sonriendo, le tendió la mano y juntos desayunaron en un cómodo silencio, entre miradas que lo decían todo. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a planear un paseo por el parque, algo sencillo, pero que para ellos significaba un gran paso hacia un futuro sin penas. El fin de semana transcurrió con tanta facilidad que Isen ya no recordaba cómo fue, y cada conversación, cada risa compartida, reforzaba la certeza de que ya no necesitaba mirar atrás. Aún así, sabía que necesitaba cerrar definitivamente el capítulo con Laura para que no quedaran más cabos sueltos. Durante los días siguientes, organizó con calma los trámites del divorcio, programó reuniones con abogados y se ocupó de todo con calma pero con firmeza, ya no como un hombre devastado, sino como alguien que tenía claro lo que merecía. Cuando llegó el día de firmar los papeles, encontró a Laura en el despacho del abogado, y la diferencia entre ambos parecía evidente. Estaba agotada. El maquillaje no ocultaba sus ojos hinchados y le temblaba la voz cuando preguntó si realmente no había posibilidad de reconsiderarlo. Isen respondió con calma que no, que el amor que había sentido por ella no era más fuerte que el dolor que le había causado, y que, aunque la perdonaba, no podía renunciar a la paz que había encontrado. Las últimas palabras fueron dichas sin rencor, pero con la convicción de quien sabía que el ciclo necesitaba cerrarse. Al salir de la oficina, Laura intentó abrazarlo, pero él se apartó, colocando su mano sobre su hombro con cariño pero con firmeza, diciéndole que esperaba que algún día ella también se liberara del peso del arrepentimiento. Luego se alejó sin mirar atrás, sintiendo que cada paso que daba hacia la calle soleada era un paso más hacia la libertad. El teléfono sonó poco después, era Sofía preguntándole cómo estaba, y escuchar su voz fue como recibir la confirmación de que todo había merecido la pena. Quedaron en verse en un café cercano, y cuando Isen llegó, la encontró sonriendo, la sonrisa más sincera que había visto en meses, y supo que, pasara lo que pasara, a partir de ese momento ya no tendría que caminar solo. Mientras hablaban, Isen le contó su última conversación con Laura, cómo había sentido una extraña mezcla de tristeza y alivio, pero que ahora se sentía más ligero que nunca. Sofía le cogió la mano por debajo de la mesa, acariciándole el dorso con el pulgar, diciéndole con dulzura que la vida no siempre es como soñamos, pero que las peripecias del destino a veces nos llevan justo a donde debemos estar. Sus palabras resonaron en la mente de Isen, no como consuelo, sino como la más pura verdad. Pasaron horas allí, hablando del presente y del futuro, haciendo planes que incluían viajes, proyectos y sueños que él creía perdidos para siempre. Cada idea compartida reavivaba en Isen la llama de alguien que quería vivir, de alguien que sabía que merecía más de lo que había sido destruido. Al salir del café, caminaron de la mano por las calles, sintiéndose libres y listos para afrontar lo que se les presentara, porque ya no había lugar para mentiras ni arrepentimientos, solo para la esperanza que brillaba en cada mirada que intercambiaban. Isen sabía que las cicatrices seguirían ahí, pero comprendía que eran parte de lo que se había convertido, recuerdos dolorosos que servirían como prueba de que el amor verdadero no destruye, sino que sana. Cada paso al lado de Sofía reafirmaba la certeza de que estaba listo para vivir plenamente, con el corazón abierto para empezar de nuevo. Al ponerse el sol en el horizonte, la miró y comprendió que, a pesar de las noches oscuras que había enfrentado, había amaneceres que valían cada batalla librada, y que la verdadera victoria era tener el coraje de seguir adelante con dignidad y amor propio. Las horas posteriores a la firma del divorcio trajeron a Isen un silencio tan profundo que parecía resonar en cada rincón del apartamento recién ordenado.
Las cajas con los recuerdos de la boda ya habían sido llevadas al trastero, pero la sensación de transición aún flotaba en el aire como una espesa niebla, cada respiración llena de una mezcla de alivio e incertidumbre sobre los siguientes pasos. Caminó de una habitación a otra, dándose cuenta de que, aunque ya no había objetos que lo conectaran con el pasado con Laura, aún existía el peso de años de convivencia que no podía borrarse simplemente con una firma. Al mismo tiempo, sintió una extraña serenidad instalándose en su pecho, como si cada detalle de la última conversación con ella finalmente hubiera liberado la parte de él que insistía en revivir lo que ya no existía. Mientras organizaba documentos en nuevas carpetas y reordenaba libros que habían quedado dispersos durante semanas de abandono, reflexioné sobre todo lo vivido en los últimos años, percibiendo claramente la diferencia entre perdonar y olvidar, entendiendo que, si bien aún quedaba un rastro de cariño por quienes habían compartido tantos momentos, seguir adelante era la única opción posible. Sin embargo, las cicatrices emocionales aún latían de vez en cuando, sobre todo en los momentos en que se encontraba solo en casa por la noche, en absoluto silencio, cuando los recuerdos se filtraban como un viento frío por las grietas de su corazón. En esos momentos, Isen recordaba la sonrisa de Laura, cómo se arreglaba el pelo por la mañana o las bromas privadas que hacían y que nadie más entendía, detalles que, durante años, hicieron de su relación algo tan único. Cada recuerdo, sin embargo, venía acompañado del dolor que dejó la traición, como si fueran cuchillos afilados que cortaban profundamente, recordándole que, sin importar cuántos buenos momentos hubieran pasado, todo se había visto comprometido por su decisión de romper la confianza que era la base de todo. Aún así, también estaba la creciente fuerza que lo impulsaba hacia adelante, alimentada por cada encuentro con Sofía, cada larga conversación sobre el futuro, cada mirada que confirmaba que era posible empezar de nuevo sin cargar con cadenas invisibles. Sofía, por su parte, era paciente y comprensiva, comprendiendo cuando Isen necesitaba espacio para procesar el dolor que aún sanaba, pero también sabiendo exactamente cuándo acercarse y devolverle la tranquilidad que habían descubierto juntos. En paseos por parques cercanos, en acogedores cafés o incluso en las tardes de ocio en casa, ambos construyeron poco a poco una intimidad que iba mucho más allá de la atracción, basada en la confianza y el diálogo que Isen tanto valoraba y que sentía que le faltaban en su relación anterior. A veces, se encontraba compartiendo miedos que nunca le había confesado a nadie, revelando inseguridades y deseos con una transparencia que lo sorprendía, dándose cuenta de cómo la nueva relación no solo lo ayudaba a superar el pasado, sino que también lo hacía crecer como persona, rescatando sueños que había dejado de lado. Sofía, escuchando cada palabra suya, demostró que no estaba allí para arreglarlo, sino para construir algo nuevo a partir del hombre que era ahora, completo con sus imperfecciones, y eso hizo que Isen se sintiera más vivo que nunca. Durante este periodo, Isen comenzó a reflexionar sobre cómo el amor puede ser tanto una fuente de sanación como de destrucción, según se cultive o se descuide. Esta conciencia lo llevó a preguntarse si, en el fondo, él también había contribuido al fracaso de su matrimonio anterior. Aunque sabía que nunca podría responsabilizarse de su infidelidad, reconoció que se había dejado consumir por el trabajo y las responsabilidades, permitiendo que la fría rutina ocupara el espacio que antes dedicaba a los gestos de cariño y cuidado mutuo. Este pensamiento no era una forma de culparse, sino un ejercicio de autocrítica que consideraba esencial para evitar repetir patrones que pudieran sabotear la nueva relación que estaba floreciendo. Estas reflexiones le hicieron sentir una mezcla de miedo y esperanza, porque estaba decidido a no dejar que el pasado se repitiera, pero sabía que la única manera de mantener vivo el amor era estar presente en cada detalle de la vida cotidiana, valorando lo que importaba antes de que fuera demasiado tarde. El vínculo entre Isen y Sofía se intensificó aún más cuando ella lo invitó a pasar un fin de semana en una cabaña en la montaña, lejos de todo lo que le recordaba compromisos, presiones y, sobre todo, de la ciudad que guardaba tantos recuerdos dolorosos. El viaje estuvo marcado por conversaciones profundas, risas compartidas en medio del frío exterior y un silencio reconfortante que solo existe entre quienes se permiten ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. Durante las caminatas por los senderos rodeados de pinos, Isen confesó que tenía miedo de entregarse por completo de nuevo, pues aún sentía las cicatrices ardiendo en los momentos de mayor felicidad, como si el dolor quisiera recordarle que todo podría desmoronarse de nuevo. Sofía, en voz baja y suave, respondió que amar no es garantizar que nunca habrá sufrimiento, sino elegir, cada día, construir algo que haga que la vida valga la pena, incluso si hay riesgos, palabras que resonaron en la mente de Isen con la fuerza de una revelación.
Las noches en la cabaña aportaban calidez en medio del frío intenso que envolvía las montañas, y la intimidad entre ellos alcanzó un nuevo nivel, pero no solo físicamente, fue un encuentro de almas que se reconocían en sus heridas y deseos, como si hubieran esperado este momento toda la vida. Mientras la chimenea crepitaba con las llamas que iluminaban sus rostros, Isen se dio cuenta de que no solo podía sonreír sin culpa, sino que también se sentía orgulloso de la fuerza que había tenido para no aferrarse a lo que le dolía. Cuando Sofía le preguntó sobre sus sueños de infancia, habló por primera vez en años sobre sus planes de visitar otros países, aprender nuevos idiomas y tal vez incluso escribir un libro sobre todo lo vivido, sueños que creía enterrados bajo los escombros de su antigua relación. Ella, con genuino entusiasmo, lo animó a retomar cada uno de estos proyectos, recordándole que el pasado no tenía por qué definir quién sería a partir de ahora. Al regresar a casa, la sensación era de que algo había cambiado profundamente, como si el viaje hubiera marcado no solo el inicio de una nueva etapa, sino también el fin simbólico del ciclo de dolor que Isen arrastraba. Empezó a darse cuenta de que los recuerdos, antes llenos de angustia, ya no ejercían el mismo poder sobre él, como si cada día que pasaba con Sofía desarmara las trampas que lo habían retenido. La rutina que se había reanudado en la ciudad parecía más ligera, el trabajo fluía mejor y los mensajes que intercambiaban durante el día hacían las horas más tranquilas, con la sana expectativa de encontrarse después del trabajo. Uno de esos días, Sofía sorprendió a Isen con una cena en su apartamento, cuidadosamente preparada, con velas esparcidas por la sala, creando una atmósfera que mezclaba romance y comodidad. Entre plato y plato, la conversación se profundizó hasta llegar a un punto que ambos sabían que era inevitable, su futuro juntos. Isen habló con sinceridad sobre su temor de que el dolor que había experimentado volviera a interferir con su capacidad para construir una relación sólida, y Sofía le dijo con calma que no esperaba la perfección, sino la disposición a caminar juntos, cuidándose mutuamente en las buenas y en las malas. Estas palabras le brindaron a Isen una sensación de alivio y fortaleza, pues le demostraron que el amor no tenía por qué ser una prisión, sino una alianza en la que ambos se ayudaban a crecer. El dilema moral que se le presentó fue tan sutil como devastador. ¿Sería justo comenzar una nueva historia cuando las cicatrices del pasado aún existían? ¿Sería correcto ofrecerle a alguien un corazón que, aunque en proceso de sanación, aún tenía profundas cicatrices? No quería hacerle a Sofía lo que Laura le había hecho a él, entregar solo una parte de sí mismo y ocultar las sombras. La honestidad, que había aprendido a las malas como indispensable, se convirtió en su mayor compromiso en ese momento. Con el paso de los días, Isen se dedicó no solo a trabajar e invertir en su relación, sino también a reconstruirse como hombre, retomando actividades que hacía tiempo había abandonado, volvió a practicar deportes, recuperó el hábito de leer antes de dormir y comenzó a escribir un diario para reflexionar sobre todo lo vivido, como una forma de organizar las emociones que aún surgían inesperadamente. Este proceso le ayudó a darse cuenta de que, aunque no pudiera borrar el pasado, podía construir un futuro que no estuviera definido por él. Sofía, siempre presente, lo animó a no apresurarse, mostrándole que empezar de nuevo no tenía por qué ser una carrera, sino un camino que valía la pena disfrutar paso a paso, y esta paciencia lo hizo amarla aún más cada día. Las conversaciones con amigos cercanos también cobraron importancia, pues aunque muchos ya conocían los acontecimientos que llevaron al fin de su matrimonio, fue la primera vez que Isen se permitió hablar abiertamente, contando cómo se había sentido, cómo había pensado en renunciar a todo y cómo, sorprendentemente, había encontrado la fuerza donde nunca imaginó. Estas conversaciones no solo fortalecieron sus vínculos con personas que realmente se preocupaban por él, sino que también le ayudaron a comprender que su historia, por dolorosa que fuera, podía inspirar a otros que enfrentaban dilemas similares, demostrando que es posible superar la decepción y aún así encontrar el sentido para seguir adelante. En este contexto, Isen comenzó a ser invitado a grupos de apoyo, donde compartió su experiencia y escuchó historias que, en muchos momentos, reflejaban el dolor que él mismo había sentido, pero también revelaban la capacidad humana de reinventarse. Con el paso de la vida, la dualidad entre recordar y seguir adelante se convirtió en un ejercicio constante. Había días en los que, al ver a una pareja intercambiar afecto en la calle, la imagen de Laura cruzaba su mente, pero también había días en los que, con Sofía a su lado, solo sentía gratitud por la oportunidad de empezar de nuevo. Este frágil equilibrio fue su mayor aprendizaje, pues lo obligó a lidiar con sus cicatrices sin dejar que éstas controlaran sus pasos, mostrándole que la fuerza de un hombre no reside en no lastimarse nunca, sino en levantarse incluso cuando el mundo parece haberse derrumbado a su alrededor. Y así,
Poco a poco, Isen se dio cuenta de que ya no tenía por qué temer al futuro, porque ahora, más que nunca, él mismo escribía su propia historia, y cada decisión tomada, cada sonrisa compartida, cada sueño renovado, era prueba de que, a pesar de todo, aún quedaba mucho por vivir con valentía y un corazón abierto. El tiempo empezó a fluir con más fluidez para Isen tras encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente, pero incluso con su rutina volviendo a un ritmo casi normal, su corazón seguía siendo un terreno sensible, propenso a reacciones inesperadas ante un recuerdo inesperado. Por las mañanas, al despertar con la cabeza llena de sueños que mezclaban viejas escenas con rostros nuevos, Sofía notaba su silencio y, sin preguntar nada, simplemente le ofrecía un largo abrazo, como para recordarle que ya no tenía que afrontar todo solo. Este gesto silencioso era tan poderoso que, muchas veces, la presión en su pecho se disolvía con solo sentir su presencia. Con el paso de las semanas, Isen fue haciendo espacio en su vida para nuevas experiencias que no solo confirmaron su capacidad de empezar de cero, sino que también le mostraron que la verdadera alegría puede nacer donde antes solo había dolor. Volvió a asistir a los eventos culturales que siempre le habían gustado, pero que había abandonado por la prisa y la amargura que le invadieron tras la traición. Una de esas noches, invitó a Sofía a acompañarlo a un concierto al aire libre y, mientras la música llenaba la oscuridad del parque iluminado por antorchas, se sintió conmovido no por el recuerdo de lo que había perdido, sino por la belleza de lo que estaba construyendo junto a ella. La conversación fluyó con fluidez durante el camino de regreso, arrullada por el lejano sonido de los últimos acordes que resonaban en la noche, y la ligereza del momento solo se interrumpió cuando Sofía, con la valentía de quien ama sin reservas, le preguntó si ya se había perdonado por todo lo sucedido. Isen se detuvo un momento, sorprendido por la profundidad de la pregunta, pues hasta entonces había estado tan concentrado en perdonar a Laura que no había considerado que aún se culpaba, aunque fuera inconscientemente, por no haber notado las señales o por haber creído demasiado en quien lo traicionó. Respiró hondo, le tomó la mano y le dijo que quizás el perdón más difícil era este, porque significaba aceptar que no tenía control sobre las decisiones de los demás y que, por mucho que lo deseara, no podría haber evitado lo sucedido. Sofía sonrió dulcemente, se acercó y le susurró que no había nada malo en haber confiado, que la confianza es una virtud, no un defecto, y que, de hecho, era esta capacidad de amar tan profundamente lo que lo hacía especial. Estas palabras penetraron profundamente en su corazón, como un bálsamo que calmaba heridas que ni siquiera sabía que sangraban todavía. En los días siguientes, la vida adquirió nuevos colores, no por la ausencia de desafíos, sino por la disposición a afrontarlos junto a alguien que compartía sus sueños y miedos, sin esconderse tras excusas ni silencios cobardes. Isen y Sofía comenzaron a planear viajes cortos, explorando ciudades vecinas y descubriendo juntos paisajes, sabores e historias que se convirtieron en solo suyas. Su complicidad se fortaleció al perderse por las calles de pueblos pintorescos, al tomar café en panaderías donde nadie los conocía, y al poder reír a carcajadas, abrazarse sin reservas, olvidándose del mundo que los rodeaba. En uno de estos viajes, sentadas en una terraza junto a un lago, Sofía tomó la mano de Isen y le contó un secreto, que ella también había sufrido en el pasado la traición de alguien que decía amarla, y que, por eso, entendía mejor que nadie el lastre que él cargaba. El silencio que siguió a esa confesión fue diferente a cualquier otro que hubieran experimentado, no fue pesado, sino lleno de comprensión mutua, como si ambos supieran que allí, en ese preciso instante, algo más grande se estaba consolidando entre ellos. Esta conexión los motivó a hablar del futuro con más claridad, no como si hicieran planes impulsivos, sino como dos personas conscientes de su dolor y sus deseos, conscientes de que el amor implica decisiones diarias. Isen reveló que estaba pensando en mudarse de apartamento, pues quería un espacio que no guardara recuerdos de dolor, sino que le permitiera comenzar algo nuevo, y Sofía se ofreció a ayudarlo a buscar, sonriendo mientras decía que no tenía intención de apresurar nada, pero que le encantaría formar parte de ese nuevo hogar, ya fuera como amiga o algo más. La naturalidad con la que lo dijo le reconfortó, pues demostraba seguridad y respeto por su ritmo, sin exigencias ni presiones. Pasaron fines de semana visitando propiedades, imaginando cómo serían los espacios con sus toques personales, hablando de colores de paredes, tipos de muebles, detalles que, poco a poco, hacían que el futuro pareciera más cercano y posible. Durante este tiempo, Isen también decidió retomar la terapia, que había abandonado durante el caos emocional del divorcio, no por desesperación, sino como una forma de seguir evolucionando.
Sofía apoyó con entusiasmo cada una de sus decisiones, y juntos hablaron abiertamente sobre lo que habían aprendido del dolor que habían enfrentado y sobre cómo pretendían proteger su relación para que los errores del pasado no se repitieran. Este diálogo constante le brindó seguridad, eliminó fantasmas incluso antes de que aparecieran e hizo que Isen se diera cuenta de que nunca había tenido una relación tan sólida. En una noche particularmente fría, al regresar a casa después de una cena divertida, Isen invitó a Sofía a dormir en su casa, no solo por su compañía, sino porque sentía que estaba listo para compartir sus días y noches con regularidad, sin el miedo que una vez lo había paralizado. A la mañana siguiente, despertaron abrazados, y mientras el sol iluminaba tímidamente la habitación, hablaron sobre la posibilidad de oficializar su relación en el futuro, no como un parche para las penas del pasado, sino como una celebración del amor que nació libre de mentiras y arrepentimientos. Sofía confesó que, desde su primer encuentro, había sentido algo especial, pero que temía que fuera solo empatía por la triste historia que él llevaba dentro, y Isen, con el corazón acelerado, dijo que, para él, cada momento con ella confirmaba que estaban construyendo algo único. Este sincero intercambio les hizo comprender a ambos que, aunque no tenían prisa, caminaban en la misma dirección, y que, por primera vez, soñaban juntos con la ligereza de quien no necesita ocultar nada. Mientras tanto, Laura permanecía distante, pero no ausente, enviando mensajes esporádicos, a veces pidiendo noticias, a veces rogando por una oportunidad de hablar. Isen leyó cada palabra, pero no respondió, no por desprecio, sino porque sabía que cualquier interacción podía abrir heridas que con el tiempo sanarían. Entonces decidió hablar con Sofía sobre la incomodidad que le causaban estos mensajes y, con la madurez que siempre demostró, le sugirió que bloqueara el contacto, no para castigarla, sino para protegerse a sí mismo y la relación que habían construido. Dudó, pero después de pensarlo, se dio cuenta de que esta decisión simbolizaba el verdadero fin de un ciclo que ya no necesitaba prolongar. Al bloquearla, sintió un alivio inmediato, como si se hubiera quitado un peso de encima, y cuando se lo contó a Sofía, ella simplemente lo abrazó, orgullosa de su fuerza y determinación para seguir adelante. Unos días después, mientras organizaba documentos en su escritorio, Isen recibió la visita de un viejo amigo que, ajeno a los recientes acontecimientos, le preguntó por Laura y cómo iba su vida matrimonial. Isen sonrió con calma, explicando que su matrimonio había terminado, pero que ahora vivía una etapa de aprendizaje y renacimiento. El amigo, sorprendido por su serenidad, dijo que siempre lo había admirado por la intensidad con la que amaba, pero que, después de todo lo que había oído, lo admiraba aún más por su valentía al no dejarse endurecer por la decepción. Estas palabras resonaron en Isen como una confirmación de que iba por buen camino, porque, incluso con el corazón herido, no había perdido la capacidad de creer en el amor y de amar profundamente. Esta confianza se reflejaba en cada detalle de su vida cotidiana, en los almuerzos improvisados donde él y Sofía compartían confidencias, en los paseos nocturnos donde se perdían en conversaciones sobre sueños, en los momentos en que simplemente permanecían en silencio, sintiéndose completos solo con la presencia del otro. Un día, mientras observaban la ciudad desde lo alto de una colina, Isen habló de su miedo a que su amor fuera solo una vía de escape para ambos, un intento desesperado por llenar los vacíos dejados por relaciones pasadas. Sofía entonces le tomó las manos, lo miró a los ojos y le dijo que el amor no se trata de llenar, sino de desbordar, y que se amaban no para llenar vacíos, sino porque encontraron en el otro el coraje para ser quienes realmente eran. Estas palabras disiparon las últimas sombras que lo habían envuelto, brindándole una paz que nunca imaginó que volvería a sentir. El nuevo apartamento, que habían encontrado tras tantas visitas, empezó a prepararse con entusiasmo. Cada caja que desempacaban era motivo de alegría. Cada objeto colocado en su lugar simbolizaba el inicio oficial de un hogar compartido. Isen se esforzó por personalizar cada habitación con detalles que mezclaban las historias de ambos, y Sofía se conmovió al ver su dedicación, como cada detalle estaba pensado para que ambos se sintieran como en casa. Mientras pintaban las paredes juntos, entre risas y pinceladas torpes, se confesaron que, aun sin saber qué les depararía el futuro, estaban dispuestos a afrontar cualquier tormenta si permanecían juntos. Y así, con cada gesto, cada mirada, cada palabra, construyeron un sólido presente, preparándose, sin darse cuenta, para un futuro que prometía mucho más de lo que se habían atrevido a soñar cuando sus vidas se cruzaron por primera vez. Los últimos rayos del sol teñían el cielo de naranja y morado cuando Isen terminó de organizar la última caja del nuevo apartamento.
Su corazón latía de gratitud por haber llegado tan lejos después de todo lo que había enfrentado. Mirando a su alrededor, vio un hogar lleno de vida, con objetos que contaban una historia que comenzó allí, marcada no por el dolor, sino por la valentía de empezar de cero. Sofía apareció en la puerta con 2 copas de vino y sonrió al verlo admirando el entorno. Se acercó a él y le ofreció una copa, y allí brindaron por el futuro que construían juntos, por la decisión diaria de amar sin miedo, de ser honestos incluso cuando las verdades eran difíciles de decir, de protegerse mutuamente como quienes comprenden el valor de quienes casi se pierden un día. El brindis no fue solo una celebración, sino también un ritual para cerrar el pasado, un pacto silencioso de que, a partir de entonces, todo sería diferente, sin mentiras, sin silencios que corroen, solo 2 personas que decidieron compartir no solo la cama, sino sueños, miedos y alegrías. En los días que siguieron, la rutina de la pareja se estableció de forma natural, cada desayuno juntos estaba lleno de conversaciones sobre planes, cada noche terminaba con abrazos que parecían sanar los dolores restantes, el amor entre ellos se construía en pequeños detalles, mensajes de buenos días, notas cariñosas pegadas en el espejo del baño, risas que resonaban durante las películas que veían en el sofá, incluso cuando las prisas del trabajo les impedían verse tanto como desearían. Mantenían el compromiso de no dejar que el silencio se convirtiera en distancia, hablaban de todo, incluidos los fantasmas que aparecían de vez en cuando, y así, fortalecían la confianza que sostenía la relación. El hogar que construyeron juntos se convirtió en un refugio, un espacio donde las heridas finalmente sanaban, y donde cada rincón era un recordatorio de que ya no necesitaban temer al abandono ni a las mentiras. Mientras tanto, Laura se encontraba atrapada en un ciclo de arrepentimiento cada vez más asfixiante. Los primeros meses tras firmar el divorcio estuvieron marcados por intentos fallidos de rehacer su vida. Buscó el apoyo de sus amigos, pero descubrió que muchos se habían distanciado al descubrirse su traición. Intentó relaciones fugaces que solo profundizaron el vacío, y cada nuevo encuentro reforzaba la certeza de haber perdido algo irreemplazable. En casa, los recuerdos de los momentos que había pasado con Isen la atormentaban, y el silencio de las habitaciones resonaba con la risa que antaño había llenado ese espacio. El arrepentimiento se convirtió en una presencia constante, robándole el sueño por las noches y convirtiendo sus días en largos periodos de angustia. Las fotos que había guardado se convirtieron en recuerdos tortuosos, e incluso las canciones que una vez la alegraron ahora sonaban como la banda sonora de todo lo que había destruido. En un momento de desesperación, Laura intentó buscar consuelo en el hombre con el que se había involucrado, pero descubrió que él había seguido adelante con su vida sin ningún remordimiento, no había amor, solo conveniencia, y darse cuenta de esto fue como sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies, cada intento de contactar a Isen era ignorado, y esto aumentaba la sensación de impotencia. Comenzó a asistir a reuniones de autoayuda, tratando de encontrarle sentido a la situación en medio del caos que había creado, pero nada parecía llenar el vacío que su propia elección había abierto. Su vida profesional, anteriormente su mayor orgullo, también comenzó a desmoronarse, pues su inestabilidad emocional comenzó a reflejarse en su trabajo, llevándola a cometer errores que resultaron en advertencias. Cada amanecer estaba marcado por un creciente sentimiento de arrepentimiento y soledad, como si el mundo cobrara el precio de las mentiras que ella elegía decir. Mientras Laura estaba inmersa en sus propias decisiones, Isen y Sofía expandieron la vida que estaban construyendo. Decidieron adoptar un perro, un pequeño labrador que trajo aún más alegría a la casa. Los paseos por el parque con el animal se convirtieron en parte de su rutina, momentos en los que hablaban de los desafíos del trabajo y planeaban viajes que harían cuando tuvieran tiempo. Cada nueva experiencia consolidaba la sensación de haber encontrado algo único, algo que iba más allá del simple deseo de estar juntos. Era una relación que nacía del respeto y un deseo genuino de ver crecer al otro. Sofía comenzó a presentar a Isen a sus amigos y familiares, quienes rápidamente se enamoraron de la forma atenta y generosa en que trataba a todos. Él, a su vez, se sintió bienvenido, parte de un círculo que valoraba la honestidad y veía el amor como un compromiso, no como una conveniencia. El tiempo, que antes había sido un cruel enemigo en las noches solitarias, ahora parecía un aliado, pues cada mes que pasaba fortalecía la relación, transformando lo que podría haber sido solo consuelo en un vínculo indestructible. Isen adquirió cada vez más confianza, no solo en el amor que ofrecía y recibía, sino también en sí mismo. Retomó antiguas aficiones, como la fotografía,
y comenzó a registrar los momentos felices vividos, creando álbumes que guardaban recuerdos auténticos, sin pretensiones, recuerdos que sabía que podía revivir sin dolor. Sofía, a su vez, invirtió en sus propios sueños, animada por su relación con Isen, y ambos descubrieron que el amor verdadero no anula las individualidades, sino que las enriquece. Aprendieron a hablar incluso de sus inseguridades más íntimas, transformando las debilidades en oportunidades para conectar, entendiendo que el diálogo sincero era el mejor antídoto contra la repetición de errores pasados. En los raros momentos en que recordaba a Laura, Isen ya no sentía odio ni resentimiento, solo un lamento sereno por quienes no sabían valorar lo que tenían. Comprendió que el perdón era necesario para evitar quedar atrapado en lo que no podía cambiar, pero también sabía que no le correspondía rescatar a quienes no querían ser salvados. Esta conciencia lo liberó, permitiéndole amar a Sofía sin reservas, sin dejar que los fantasmas interfirieran en sus decisiones. Juntos, comenzaron a organizar un largo viaje al extranjero, algo con lo que Isen siempre había soñado y ahora, con alguien a su lado que compartía sus deseos, se convirtió en un proyecto real. Cada detalle planeado aumentaba la sensación de logro, como si cada paso dado hacia la felicidad fuera también una respuesta a lo que alguna vez creyó imposible de recuperar. El final de Laura, en cambio, estuvo marcado por una soledad autoimpuesta, pues la vergüenza le impidió reconstruir lazos con quienes podían ayudarla, y su orgullo herido le impidió disculparse sinceramente. Sus noches estaban llenas de arrepentimiento, y sus mañanas, de un vacío que ninguna distracción podía llenar. La imagen de Isen viviendo su vida feliz era como un espejo cruel que le mostraba todo lo que había perdido. En un último acto de valentía, escribió una larga carta pidiendo perdón, sin esperar reconciliación, sino solo alivio para su propia conciencia. Isen leyó la carta con calma, en silencio, y al terminarla, cerró los ojos, respiró hondo y quemó el papel en la chimenea, no como un acto de desprecio, sino como un ritual de cierre, aceptando que su historia ya no podía formar parte de su viaje. En este último gesto, Isen selló el pasado, dejando atrás el dolor que casi lo destruyó, y se abrió definitivamente al presente que construía con Sofía. Decidieron vivir juntos oficialmente, celebrando su unión en una cena íntima con amigos y familiares que los apoyaban. La noche estuvo marcada por risas, declaraciones sinceras y promesas de seguir cuidándose, como dos almas que comprendieron que la vida puede ser cruel, pero también puede recompensar con amores inesperados a quienes no dejan de creer. Cada brindis de esa noche selló la certeza de que el amor verdadero no nace de la ausencia de sufrimiento, sino de la valentía para superar cada lágrima, cada decepción, cada noche en que el corazón pensó en detenerse. Y ahora que la historia ha llegado a su fin, cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta narrativa, realmente queremos saber tu opinión sobre cada elección realizada, cada emoción vivida. Aprovecha para suscribirte al canal y no perderte más historias como esta. Recuerda que nuestro objetivo aquí es mostrar cómo la traición destruye familias, amores y sueños, pero también cómo es posible resurgir de las cenizas cuando tienes el coraje de dejar el pasado atrás. Nunca apoyamos ninguna forma de traición, porque creemos que el verdadero amor solo existe donde hay respeto y verdad. Hasta la próxima historia.